Buenas noches, mis amados hermanos, qué bueno volvernos a encontrar, estar una vez más aquí hablando de la palabra del Señor. En esta ocasión quiero que leamos un texto que se encuentra precisamente en Lucas capítulo 4, vamos a mirar el verso 18, dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Aquí Jesús está hablando de su propósito, del propósito que Él tiene en venir y establecer su reino, que es dar libertad. Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención en este texto es que dice que Él viene a dar vista a los ciegos. Y aquí cuando Él habla de dar vista a los ciegos, no está hablando precisamente de una sanidad, aunque con Jesús viene la sanidad, viene, hermanos, una serie de libertades, tanto económicas, emocionales, pero Él está hablando de esa vista, la cual nosotros podemos ver claramente por su palabra y su propósito. Y es la que nosotros debemos conservar en medio de estos días. Cuando esa libertad, cuando esa vista se pierde, cuando esa claridad se pierde, nosotros podemos vivir fácilmente en el error. La Biblia nos está hablando allí en Génesis capítulo 1 y en el capítulo 2 habla de la constitución de la familia. Y cuando Dios creó a la familia, Él dice: varón y hembra los creó. Él creó a Adán y Eva y les dijo: fructificaos, multiplicad. La voluntad de Dios fue formar a la familia con un hombre y con una mujer. Pero pasó el tiempo y ese propósito se distorsionó. Y se distorsiona porque los hombres van tomando el propósito de Dios de acuerdo a su propia visión y no a la visión del Señor. De tal manera que allí en el libro de los Jueces ya nos dice claramente que ellos hacían lo que bien les parecía y el hombre hizo lo que bien le parecía. Pero el Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 19, vamos a mirar Mateo capítulo 19, el verso 3 y el 8, dice la Escritura: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió, le dijo: ¿no habéis leído que él hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Él le dice allí en el verso 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas en el principio, dice, no fue así. En el principio no fue así. Es lo que leímos, es lo que les comentó del Génesis, que habla del varón y de la hembra. El Señor Jesucristo reafirma ese concepto de la familia, y es el concepto que hasta el día de hoy está en medio nuestro, porque es el concepto de Dios, es la visión de Dios. En algunas comunidades como las de los Amis, que son también ramificaciones de los mormones, se habla acerca de la bigamia, se habla de matrimonios en los cuales hay varias mujeres y muchas cosas, pero son visiones que se alejan del propósito de Dios y que van de acuerdo a las soluciones que el hombre va tomando de acuerdo a las circunstancias que vive para su propósito y para responder a algo que ellos viven fuera de la palabra de Dios. La unidad es uno de los propósitos grandes que el Señor trajo para la iglesia. Una de las cosas que el Señor nos habla allí en la palabra de Dios es que nosotros, amados, estemos dentro de esa visión de unidad
y de propósito, que miremos la escritura de una manera clara. Mire que el Señor Jesucristo nos dice por allá en Juan capítulo 17, dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El propósito de la unidad frente a la iglesia debe ser algo, hermanos, que es innegociable. En días como estos, nosotros, hermanos, nos volvemos muy individuales, muy individualistas. Estos eventos que está viviendo el mundo realmente están hechos para que usted sea una persona muy aparte. Nosotros no queremos ya tener comunión con el otro, nosotros ya no tenemos querer contacto con alguien, nosotros queremos ser, o nos han inculcado obviamente por las normas de seguridad, el que usted tiene que estar solo en su casa, y esto todo va en contra de la palabra de Dios. Usted puede decir, yo he oído muchísimo acerca de el hecho de que no ha habido un tiempo mejor para la iglesia porque ahorita todos estamos haciendo la voluntad de Dios, porque todos estamos en las casas, y eso es lo que dice la Escritura. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si no resultaremos, hermanos, como en el principio, frente a los mandatos de Dios que se distorsionan por las circunstancias, por los momentos que vivimos. No, la palabra de Dios sí habla acerca de que ellos predicaban la palabra en las casas. Y vamos a mirar en Hechos. En Hechos capítulo 2 hay dos pasajes que nos hablan de esto, Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 5. Entonces vamos a mirar allí Hechos capítulo 2, el 14, Hechos 2, vamos a mirar por acá, Hechos capítulo 2, 46, se me había perdido, Hechos 2, 46, dice la Escritura: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora vamos a mirar allí en Hechos capítulo 5, también 42, dice la Escritura: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Escuche muy bien lo que dice la Escritura. En primer lugar, habla acerca de que ellos iban al templo a orar, pero vamos a tomar solo el hecho de las casas. Pero dice que en las casas se reunían a compartir la palabra de Dios y el pan. Y no era exactamente solo la familia, sino eran los hermanos. Muchos iban allí a las casas a escuchar la palabra, y más cuando había un predicador invitado. Nosotros encontramos allí en Juan, cuando el Señor Jesucristo va y sana a un paralítico, dice que ellos cogieron y abrieron el techo de aquella vivienda porque estaba llena, y entonces allí se metió aquel hombre a la sala. Pero también nos habla cuando el apóstol Pablo dice que está hablando la palabra del Señor en una casa, y está Eutico, un joven que se duerme porque ya era avanzada en la noche, la tertulia era bien fuerte, era bien larga, y la palabra del Señor se extendía, y Pablo estaba allí. Imagínese usted recibir esa palabra poderosa, y estaba allí. Dice que ese joven se cae y muere, pero Dios hace un milagro extraordinario y ese joven es levantado, y dice la Escritura que fue, hermano, la bendición del Señor. Estaban en las casas hablando de la palabra del Señor. El ejemplo del aposento alto, nosotros encontramos muchos ejemplos de la reunión, porque es que Dios ama el que su pueblo esté reunido, el que su pueblo le adore. Realmente, amados hermanos, no podemos cambiar la visión de la palabra.
nosotros debemos anhelar, desear el estar reunidos, el que este pueblo pueda ser nuevamente ese pueblo que se reúne libremente y que nosotros no tengamos temor. No sé cuántos de ustedes han sido hombres de batallas grandes, hemos librado batallas poderosas, batallas contra la muerte. Dios nos ha dado libertad, Dios nos ha sanado, Dios nos ha hecho milagros extraordinarios. Hemos pasado por valles de sombra de muerte y el Señor ha estado allí. Y nosotros encontramos estos tiempos en los cuales realmente hay personas que están demasiado, hermano, siendo nublada su visión y están conformes con lo que está pasando, cuando realmente es muy dudoso. Estos son tiempos de mucha duda en el cual el temor realmente ha sido más grande para algunos, pero esto no nos puede ganar. Decía por ahí un WhatsApp que mandaban, decían: no te da miedo ir al supermercado, no te da miedo ir a comprar, no te da miedo salir, no te da miedo ir a trabajar, pero sí te da miedo reunirte en la iglesia. Pero, hermanos queridos, en esta hora yo quiero que usted entienda que la visión de la palabra no debe ser transformada por ningún tiempo que vivamos. Debe estar establecida, debe ser realmente, esa visión debe ser conservada por nuestro propio bien, porque es esa visión en la palabra de Dios la que nos preservará. En estos días estuve pensando, porque han sido días difíciles, y dije, solamente pensé un día y dije, realmente yo creo que no deberíamos mandar los diezmos al distrito. Ustedes saben, como iglesia nosotros también diezmamos, como individuos también, pero como iglesia diezmamos. Y dije, no, la situación está como difícil, no deberíamos, yo creo que deberíamos como esperar, y solo lo pensé. Y quiero decirle, hermanos, tuvimos un evento difícil, se nos robaron todos nuestros celulares, se robaron algunas cosas más. Y usted puede decir, no, pero no solo por eso. Si Dios nos enseña muchas cosas, a confiar en Él y ver a través de cada circunstancia su amor y su protección. La visión de Dios es el que nosotros percibamos en todo evento, su gracia. Pero la visión de Dios es que nosotros conservemos la pureza de la palabra. Y recordemos que la palabra dice que Él reprenderá al devorador, que el diezmo, que la ofrenda es algo viviente dentro de la vida del cristiano. No debe ser apagado por un tiempo, por una circunstancia, sino que toda la palabra debe ser vivida. Quiero orar por ti en esta noche, para que nuestra visión, hermano, no sea nublada, para que la palabra del Señor esté en nuestros corazones y sea real, sin que ella sea transformada por las circunstancias que nosotros vivamos. Entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias por cada uno de los que nos escuchan en esta hora. Bendigo a tu pueblo y te pido que tú nos coloques, Señor, colirio en nuestros ojos, para que la visión de tu palabra siga siendo perfecta, siga siendo real, siga siendo, Señor, verdadera en cada uno de nuestros hogares. Gracias, Padre. Amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde.